Te voy a estar contando el día de hoy cómo ha sido mi experiencia viviendo estos 4 años en Brasil. Y perdí la memoria. Trabajo. Mi mente se cansaba más tratando de decir 3 oraciones, 4 oraciones. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo en este canal. Por lo que no me conocen, yo me llamo John Marlis. Este es mi canal, yo soy la Yoma. Soy una venezolana viviendo en Brasil. Y con respecto a eso, con motivo a celebrarse ya 4 años que estoy viviendo aquí en Brasil. Te voy a estar contando el día de hoy cómo ha sido mi experiencia viviendo estos 4 años en Brasil. Y vamos a empezar por el principio. Nos vamos al 2022, que fue la fecha que yo llegué aquí a Brasil. Yo salí de Venezuela y me vine a Brasil. Empezando por cuando estábamos en Venezuela, llegó un momento en el que tomamos la decisión de venirnos. No fue así tan fácil, no fue como que, ay, vámonos para Brasil. No, no fue así. Espera que ya te cuento. Antes de tomar la decisión de venirnos, sí vendimos muchas otras cosas para poder sustentarnos en el país. Vendimos la moto, vendimos el freezer, vendíamos muchas cosas para tratar de, como quien dice, poder sustentarnos en el país, para poder seguir apostando al país que no nos daba tregua. Y hubo un momento en que yo, en particular, dije, ya no podemos seguir vendiendo todo y quedarnos sin nada, y va a llegar un momento que no vamos a tener nada. Y teníamos 2 niños chiquitos, Mateo de 4 años, Lucía de 2, no había cumplido los 2, Mateo tampoco había cumplido los 4, o sea, de 1 año y 3 años. Y tomamos la decisión de salir del país, buscamos cuáles eran las posibilidades al país a donde irnos, tocar puertas por aquí, tocar puertas por allá, y de una u otra manera llegamos a la conclusión final de venirnos a Brasil, cosa que no era fácil porque necesitábamos dinero para llegar aquí a donde estamos, a esta ciudad que queda en Minas Gerais, y eso, sobre todo, necesitábamos dinero. Y nosotros creíamos inocentemente que teníamos suficiente dinero. Bueno, vendemos la cama, vendemos el freezer, vendemos los muebles, vendimos. Y nos alcanzó para llegar solamente a la frontera y sobrevivir unos 2, 3 días allí. Allá estuvimos en la frontera de Brasil-Venezuela unos cuantos meses, unos 2, 3 meses. Vivimos en un refugio, vivimos en condiciones, bueno, ¿para qué le cuento? Eso va a ser para otra historia, las condiciones en las que vivimos. Pero lo cierto es que ya estando en el refugio, haciendo todos esos procesos, todos esos papeles que se hacen allá, que son bien largos, bien tediosos y bien, ¿cómo te explico? Que eran un dolor de cabeza. Pero como todo, toda la burocracia es un dolor de cabeza para nosotros que no sabemos de eso. Que si piden esto, que si piden lo otro, que si la vacuna, que si estar al día. Y en eso pasaron unos cuantos meses, 3 meses y medio para llegar hasta aquí, a esta ciudad. Nos movían de una carpa a otra, sí, en carpas. Dormíamos en carpas. Nosotros los primeros meses ya estábamos dentro de Brasil, pero convivíamos con muchos venezolanos y hablábamos español y era, claro, ese proceso. Ahora, cuando llegamos aquí, gracias a Dios, mi esposo consiguió trabajo así de rápido, claro que sí. La gloria de Dios fue así. Y eso nos dio una base para poder continuar con lo que teníamos que hacer. El segundo paso inmediatamente fue ingresar a los niños al sistema de escuela, el sistema de escolarización, o como se diga, el sistema de salud, que fue lo más rápido. Y así. El sistema para la escuela, la niña como tenía 2 años, la colocar en una creche. Los requisitos no fueron tantos, pero sí había vaga ese día para colocarla a ella en la creche. Para el niño sí me costó, no había vaga en esa época. Ya él tocaba a la fecha de escolarización para entrar a la escuela y no había vaga. Le encontraron, con la ayuda de la profesora, de la directora, en ese momento, le encontraron una vaga en una escuela que queda distante, muy, muy distante al lugar donde yo vivía en aquel entonces.
y queda distante. La profesora, la directiva de esa escuela a la que yo acudí primeramente, se portó de maravilla conmigo, me consiguió el transporte, me consiguió la escuela, eso fue llamada para aquí, llamada para allá. Yo en ese momento estaba con mi sobrina comadre, ella apoyándome en todo, en sus días libres, claro, cabe destacar porque ella estaba trabajando, pero en sus días libres, o no sé si ella pediría ese día libre para acompañarme, porque fueron varios días en los que estuve yendo, hasta que se dio la vaga para ingresar al niño a la escuela. Hasta ahí, todo bien. Vivíamos con mi cuñada, vivíamos como un montón de gente en una casita. Decidimos mudarnos. Bueno, ya los planes ya los planes eran de cuando nosotros llegáramos aquí a esta ciudad, ya mudarnos todos ya a otra casa más grande porque eso era muy chiquito. Sí, fue como quien dice la introducción aquí a Brasil. En el trayecto, bueno, era como estar tropezándose de piedra con piedra. El idioma ha sido un dolor de cabeza, no porque el idioma sea difícil, sino porque el idioma del portugués y el idioma del español, digamos que se parecen. Pero ahí es donde radica el problema, ya que ellos se parecen, uno cree que, ay, que es fácil. Ya, fácil sería si todas las palabras significaran lo mismo, pero no. Muchas palabras que para mí significan una cosa, o para el idioma español significan una cosa, en portugués significan otra. Y eso fue un choque bastante. Otro con respecto al idioma es que, bueno, hay otras palabras que sí significan igual, pero como que se dice diferente, como por ejemplo la palabra tranquilidad. La palabra tranquilidad, tranquilo. Aquí se dice tranquilo, tranquilidad. Entonces uno queda así como que rebobinando. Yo siento que en ese entonces yo no sabía defenderme y yo no entiendo cómo las personas me entendían. Eso sí, el brasilero hace su mayor esfuerzo para entenderte, pero para mí en esos momentos yo recuerdo que era muy agobiante tener a una persona allí al frente de mí, hablarle en mi portuñol o más ñol que porto, y la persona así, para lograr entender que tú querías referirte a temprano y ellos después te decían, ok, cero. Anécdota. Eh, es una anécdota, esa palabrita cero. Entonces, sí, fue muy desafiante. Ha sido todos estos 4 años muy desafiante. No te voy a decir, ay, ya yo sé hablar portugués, yo soy chino. No, todavía me falta un balde encima para aprenderlo más correctamente. Pero ahí estamos intentándolo. En estos días me estuve dando cuenta cuando fue el inicio del año escolar que hubo una reunión previa, dejaron entrar a los padres, hablaron, que si de esto, de lo otro, y yo me di cuenta que yo logré entender de forma directa, rápido, con más fluidez lo que estaban hablando la directora en ese caso, que no necesité tiempo para que me llegara la información. Ella habló y yo lo entendí y después yo me vine y me senté aquí a pensar y yo dije, wow, logré entender todo lo que la profesora, lo que la directora dijo y lo entendí rápido así. Ahora, yo siento que hablarlo en portugués sí todavía se me atrapa un poco las palabras, se me tropiezan, le meto un ñol por aquí, un ñol por allá, pero sí, he tenido conversaciones con padres de amiguitos de mis hijos y nos sentamos, conversamos. Cuando yo me siento atrapada, porque hay veces que me pongo a pensar, ¿cómo es que se dice esta palabra, Dios mío? O cómo digo esta oración completa y me pongo a pensar y ellos se quedan. Pero son muy pocas veces, pero sí me he dado cuenta que ya tengo más fluidez. Ahora, al principio, yo sentarme con una persona a decirle que mi hija tenía, qué sé yo, 2 años de edad y vivimos en Venezuela y ella cumple en diciembre, el cumpleaños de ella es en diciembre. Esas 3 oraciones que les dije para mí era un desafío decírselo a esa persona. Y bueno, se lo lograba decir, pero ya como que no quedaban ganas de seguir la conversación
por parte mía y por parte de la persona que estaba allí conmigo, ¿verdad? Porque sí era como mucho trabajo y de hecho yo cuando ya llegaba a casa, ya llegaba en casa que ya estaba en casa segura, segura de hablar español, yo decía, ay, wow, qué trabajo, mi mente se cansaba más tratando de decir 3 oraciones, 4 oraciones. Eso fue en el primer año de que llegamos aquí a Brasil. Otra cosa que fueron los horarios, y no me refiero a la hora de entrada ni a la hora de salida, porque eso como en todo país, quizás un país se entra a las 8, en otro país se entra a las 7. Aquí yo creo que es normal, por lo menos en la creche, a las 6:20, en la creche ya estaban recibiendo niños y los podíamos ir a buscar hasta las 5:30 de la tarde, 5:40 incluso, que una vez me tocó irlo a buscar a esa hora. Tengo un trapito aquí. Y bueno, la cuestión es para mí que tuve muchos atropellos fue o es en el hecho de que me decían una hora, como por ejemplo, que todavía me pasa esa situación que esta semana es la consulta médica con el niño y me llaman, primero yo voy y me la organizan para las 3:40 de la tarde, luego me llaman para confirmarme la hora y me dicen en el portugués, me dicen, oh, ven, estoy falando para preguntar para usted, para confirmar para usted un horario de atendimiento, que vai fazer nas 15:40 horas. Ahí yo quedé así. Siempre cuando me hablan de hora militar, yo me quedo así. ¿Cuánto es eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Ya yo sabía que eran las 3:40 de la tarde que le toca, pero cuando ella me llama para confirmar que son a las 3, a las 15:40, yo me quedo otra vez sacando cuentas, 12, 13, 14, 15 para recordar la hora. Y también el horario de la semana. Por lo menos en la reunión de hoy, que va a ser en la noche, me mandan una nota y dice que va a ser el día terza a las 18 horas. Entonces, primero me pongo a sacar cuándo es terza. Entonces me pongo domingo, segunda, terza, ok, es el día martes. Y me pongo en otra. ¿A qué hora son las 18? Y me pongo yo 1, 2, 3, 4, 5, hasta que en mi mente, pero todavía tengo que ponerme con los deditos, es como sumar. ¿Cuánto es 1 más 1? Entonces yo me pongo 1 más 1. ¿Cuánto es? 1, 2, algo así. Yo me siento que estoy así. Yo recuerdo que en una reunión con los vecinos me convidaron para una reunión, me invitaron para realizar el terzo a las 8, ¿verdad? Yo en mi mente, yo me fui en la noche, 8. Porque ellos no dicen o de la mañana, ellos no dicen de la tarde, ellos dicen las 8 horas. Y yo, chévere, me voy yo en la noche, toco la puerta, aquí estoy yo para realizar la oración y resulta, eso fue en la mañana, hija. ¿Cómo que en la mañana? Si me dijeron a las 8. A las 8. ¿Sí? A las 8 de la mañana. Ahorita son las 20. Las 20. Las 8 son las 20. Ahora son las 20. En la mañana a las 8. Ay, ahí yo le pedía disculpas, que en Venezuela se trabaja con un horario de 12 horas, que no sé qué, qué tal. Pasando vergüenza yo en la calle. Pero así me sucedió. Así fue. No les voy a mentir. Con respecto a los horarios, con respecto a ese tipo de horario, es que yo me refiero y con respecto al idioma, que también ha sido todo un gran desafío. Y bueno, lo buenísimo que tiene Brasil es todo. Todo. Brasil me ha dado a mí muchísimas cosas buenas. Le brindó a mis hijos educación, le brindó a mis hijos salud. De hecho, yo los tengo a ellos con el odontólogo en la salud pública y ha sido lo único que, bueno, las consultas a veces son largas, se la ponen de cada 15 días, se la ponen de cada mes, depende de lo, de lo que tengan, de lo que necesiten, ¿verdad? Por lo menos la consulta del niño son más rápidas, las consultas del niño sí son más lentas, y así. Mis hijos hablan el portugués muy fluido, yo le pregunto a ellos cómo se dice correctamente, por ejemplo, abuelo y abuela, que es prácticamente lo mismo para mí, que se dice bofo y bobó, para mí es bobó igual. Para mí yo lo escucho igual, pero yo les pregunto a ellos y ellos me dan el tono, yo les digo, yo creo que, es más, está aquí la niña, mami, yo te voy a decir cómo se dice abuela y abuelo, ¿ok? Me vas a decir si está correcto. Vovó y vovo, ¿no? No, vovo, vovo, vovó y vovó, vovó, vovó y vovó.
Para mí es lo mismo. Para mí suena como el mismo tono. Vovo. Con V. Vovó y vovó. Y vovó. Me está regañando porque no lo digo bien. ¿Cómo? Vovó. Vovo. ¿Ah? Vovó. ¿Y el otro? Vovó. Vovó. Y vovó. Sí. Y bueno, entre ellos muchas otras cosas más, muchos beneficios. Yo cuando llegué a Brasil me dieron inmediatamente, me asignaron un CPF, me dieron residencia no directa, ¿cómo se dice? No ciudadana brasilera, sino un documento que me acredita como residente de este país y tengo que renovarlo cada tanto. Entonces, el hecho de que tú llegaras a un país que te dé los documentos así de una, porque, oh, seja bem-vinda, un documento para usted, es mucho. Y no me lo dieron a mí sola, se lo dieron a mi esposo, se lo dieron a mis dos hijos, le dieron educación, le dieron salud. Por cierto, le voy a contar algo muy importante con respecto a la salud, algo que me pasó a mí con respecto a mi hijo. Mi hijo tuvo un problema de salud importante el año pasado, en enero del año pasado, el día 3 de enero del año pasado, que fue que estaba lloviendo y mi hijo se cae, se resbaló de la cerámica, pegó la cabeza contra el suelo y perdió la memoria. Eso es algo que yo creo que muy poca gente sabe, pero lo voy a decir por aquí. Él perdió la memoria, estaba como que la memoria por 5 minutos, algo así, que él me preguntaba de nuevo qué pasó, dónde estoy. Tuvo dolor de cabeza, tenía vómito, yo lo llevé al médico, duré varios días en el médico, le hicieron todo tipo de examen, el pediatra, el neuropediatra, todo tipo de médicos allí con mi niño. Eso fue como a las 10 de la mañana y él ya en la noche, como a las 10 de la noche, ya él estaba totalmente, ¿cómo es? Ya no tenía esa pérdida de memoria, ya la había recuperado. Pero esa hora en la que él, desde que él se pegó en la cabeza hasta que estuvimos en el hospital, él no lo recuerda, no lo recuerda. Yo le pregunto, ¿tú te acuerdas cuando te bañaste? ¿Tú te acuerdas cuando vomitaste? ¿Tú te acuerdas cuando agarramos el taxi que nos venimos para el hospital? Y me decía, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Él se acuerda desde el momento en que ya estaba haciendo de la resonancia para acá. Y el último recuerdo que él tiene es que él estaba jugando afuera en la lluvia y ya no recuerda cómo se cayó y no recuerda eso, pero sí para mí fue muy traumante. Y en el hospital, en ese momento, atendieron a mi niño de maravilla. Aquí los profesionales de toda área, no nada más de la salud, tienen una ética de responsabilidad y de atendimiento increíble con todos sus pacientes. Llámense venezolanos, llámense brasileros. Y para mí fue muy estresante vivir esos momentos, ya quedó en el pasado, fue hace un año. Te digo, la salud aquí, ellos me la atendieron, claro, no fue una situación que pasó a mayores, la situación en sí, o el golpe en sí, no lo agravió tanto como en otros casos. Yo esperando que no pase absolutamente más nada, ya el dolor de cabeza había bajado en ese momento. Mi esposo estaba trabajando ese día, yo le mandé mensaje, obviamente él allá no tenía señal, cuando agarró señal a la hora del almuerzo, fue que vio el mensaje, se vinieron de allá, que quedan como a 2 horas, llegó como a las 2 aquí a la ciudad. Y eso es algo que yo le agradezco profundamente a Brasil. Yo siento que, no es que voy a hablar mal de Venezuela, pero si esa situación hubiese ocurrido en Venezuela, si hubiese sido más tardado todo. Ya conocemos la situación de Venezuela. Todavía la situación en Venezuela no es que sacaron al presidente, ya todo mejoró, todavía le faltan muchísimas cosas por comenzar a mejorar. Y yo sé que si eso hubiese ocurrido en Venezuela, la historia hubiese sido otra. Claro, quizás el niño no pasó a mayores el golpe, pero no hubiese tenido dinero para hacerle los estudios. Fueron como 4 estudios, una placa, una resonancia, la prueba de examen de sangre que le hicieron uno cuando llegaron, le hicieron uno en la tarde, le hicieron uno al otro día, le hicieron uno antes de salir del hospital. Y
nos trasladaron en la ambulancia para hacerle los exámenes en cada uno de los centros que se debía hacer. Yo sé que en Venezuela había sido un dolor de cabeza hacerle todos esos exámenes. Lo digo por experiencia propia. Tengo todavía familia allá, por lo menos mi mamá, que tiene una condición médica que cada vez que hay que hacerle un estudio hay que viajar a otra ciudad con sus propios medios. Si no tiene, bueno, no tiene, no se le hace. Es así. Yo doy gracias a Dios y a Brasil por eso. El primer año fue todo un desafío. El segundo año fueron, vamos a decir que subiendo escalones de a poco. Y aquí vamos, creciendo y avanzando. Quisiera yo regresar a Venezuela. Si quisiera. Puedo ahorita, no puedo ahorita. Porque primero necesitamos el dinero para viajar. Nada es imposible, pero para viajar a Venezuela o volver a Venezuela hay que como que planificarme. ¿Qué más le puedo contar? Así han sido estos años en Brasil. Si quieres que te cuente algo más y si me faltó algo, no sé si me faltó algo, son tantas cosas, pero esos puntos importantes, lo que eran los horarios, lo que es el idioma, para mí fue un cambio que me marcó y todavía me sigue marcando. La salud y la educación, agradecida con todo eso. Y bueno, seguimos aquí por los momentos. Ya vieron que nació unos pepinitos aquí, que pronto van a estar en una ensalada. Esto lo acabo de ver, estos pepinitos los acabo de ver aquí. Yo imagino que por ahí deben haber más. Por allá vi una calabacita de este tamañito, chiquitica, chiquitica. Los pollos todavía le faltan algunos días más. Por cierto, tengo que comprarle alimento. Las lechugas, perejil. Antes hicimos una sopa y utilizamos perejil de ese. No sé si se la acaba. Perejil de ese, que está ahí, del chiquitico, lo cortamos y volvieron a nacer, como están por allá atrás. Esta es una matica que me regalaron antier de albahaca. Y por allá también tengo cebollín, también están bastante grandes. Yo sembré cebollín, me regalaron cebollín. Nos regalaron un repollo que no teníamos y ahí está en el medio. Bueno, sé que me faltó muchas cosas por decir. Si quieres saber más, déjame aquí en los comentarios. Oye, cuéntame de tal historia o de tal cosa, de tal asunto, cómo es, cómo no es. Y yo te lo dejaré saber. Por lo pronto ahorita tengo que ir a limpiar mucho la casa. Quería venir a contarte cómo ha sido todo esto aquí o cómo ha sido esa experiencia para mí en Brasil. Quizás de la perspectiva de algún otro venezolano que está viendo este video que está aquí en Brasil es de otra. Porque las vivencias son diferentes, las familias son diferentes. Yo tenía mis dos niños, uno de 2 años. Yo cuando llegué, Lucia ya tenía 2 años. Mateo lo cumplió 2 años ya en el refugio. En Pacaraima ya era suelo brasilero, pero estábamos rodeados de muchos venezolanos. Y él estuvo cumpliendo sus 4 añitos en el refugio. Y yo me estuve acordando, como él va a cumplir esta semana, cumple sus 8 años. No estamos en un refugio, estamos en una casa alquilada, pero es una casa que está llena de mucho amor, está llena de pepinos. Nada es perfecto en esta vida, pero yo como mamá trato de dar lo mejor para mis hijos. Trato de cuidarlo con lo mejor, educarlo con lo mejor. Y venir a Brasil fue una decisión que tomé por y para ellos. Darle a ellos una mejor calidad de vida que no se la estaba dando ya en Venezuela. No se la estaba dando en Venezuela. No me arrepiento. Quizás dejé en Venezuela muchas familias. Y bueno, vamos a estar dejando este videito hasta aquí. Chao, chao, se les quiere. Yo soy la Yoma. Dejen sus comentarios, su like y suscríbanse. Recomienden este canal a otra persona. Me ayuda muchísimo también.